La formación ética constituye una de las preocupaciones más importantes para todas las entidades que buscan la formación inicial del docente, así como su formación en servicio. La presentación que realizaremos pretende constituirse un espacio de reflexión que permita recorrer y hacer memoria de algunos aspectos conceptuales vinculados a la ética. Sin embargo, deberíamos empezar fundamentalmente por hacer una reflexión sobre el valor de la persona. Podemos apreciar unas viñetas de Francesco Tonucci, pedagogo italiano, reconocido precisamente por caricaturizar o a través de viñetas presentarnos las distintas problemáticas que tiene la educación y a las que el docente se ve sometido muchas veces en su diario quehacer. Esta viñeta nos muestra cómo la maestra va caracterizando a cada uno de sus estudiantes. Y si podemos apreciar el primero del lado izquierdo, por ejemplo, dice Luis es demasiado vivarracho, ¿no? Luego sigue con Ana, dice Ana es desordenada, Pedro es aúlico, José es un hipodotado, Carlos es un caracterial, Luisa es demasiado tímida, Mercedes es una maleducada y finalmente llega Juan y dice solo Juan es normal. Y luego en la siguiente viñeta dice firmado la maestra. Si nosotros apreciamos el mensaje que nos quiere señalar Tonucci, es que muchas veces como maestros apreciamos solo como normales, entre comillas, a las personas que tienen o que comparten semejantes características como la nuestra. Podríamos decir en ese contexto que la maestra no reconoce en los demás una persona similar a ella, sino por el contrario ve en los demás estudiantes personas diferentes, con características diferentes, pero que además están señalados como marginales con relación a las expectativas que tiene en este caso la maestra. Esto nos lleva a la reflexión de que el valor sustancial que debemos considerar dentro de el ejercicio docente es el que está referido fundamentalmente al valor de la persona. Y dentro de ese concepto, la persona constituye entonces el eje fundamental dentro de la tarea docente. Nos planteamos, por consiguiente, la pregunta ¿qué es ser persona y qué valor le asignamos? Esta pregunta nos lleva fundamentalmente a pensar que en el ejercicio docente y en la formación de los futuros docentes, ¿cuál es el valor fundamental que orienta las decisiones tanto en los aspectos formativos como en los aspectos del ejercicio mismo de la docencia? A través de esta pregunta, evidentemente, nos podemos dar cuenta cuál es la apreciación que tenemos o el reconocimiento que tenemos por los estudiantes. Dentro de ese contexto, y si lo relacionamos con la viñeta anterior, podemos darnos cuenta de que en la mayoría de situaciones del ejercicio docente y en la formación de nuestros propios estudiantes, el valor que le reconocemos a la persona a veces no es coherente con aquel que tiene que ver directamente con nuestra interacción, ¿no? En otras palabras, podemos tener una conceptualización de persona, considerar lo importante que resulta la persona, más nuestro comportamiento y nuestras actitudes en muchas ocasiones son una contradicción ante estos conceptos. Quiero leer algunos párrafos del texto de Pierre Ford. Pierre Ford, como ustedes saben, es uno de los autores o creadores fundamentales de la educación personalizada. Para Pierre Ford, la integralidad concreta del hombre es lo que llamamos persona. Por lo tanto,
Esto deriva en el concepto de que la educación es integral. Por lo tanto, si es integral, podríamos también afirmar de que estamos considerando a la persona como el valor fundamental de la tarea educativa. Pero no solamente dice esto Pierre Fort, sino además nos menciona la necesidad de proclamar como un imperativo, es decir, es un deber, ¿no? Es una cuestión ética el desarrollo integral de lo humano. Si miramos esta perspectiva, lo que busca Ford es resaltar permanentemente que a través de una educación integral, así como de un deber en su desarrollo integralmente, es considerar el valor de la persona como eje sustancial. Pero además de ello, por otro lado, Pierre Ford nos afirma que la primacía de la persona y el proceso de su desarrollo como agente y sujeto de ese desarrollo es otro de los componentes que definen la concepción integral de la educación. A continuación podemos apreciar que la persona, para mirarla dentro de este concepto integral, debemos señalar algunas características que son importantes de mencionar. Una de estas características alude a la unidad. Somos una unidad, no somos una suma de partes, actuamos como una unidad, nos comportamos como una unidad y como unidad debemos también ser conceptualizados dentro del ejercicio de la docencia y en la formación de nuestros estudiantes. Y somos una unidad porque cuando actuamos en distintas circunstancias no nos comportamos fraccionadamente, ¿no? Si colocamos como ejemplo una situación de examen, el sujeto que en esos momentos está rendiendo un examen no solamente está actuando cognitivamente, está actuando fisiológicamente, está segregando adrenalina, hay una situación de nervios o de tensión, hay sudoración de las manos, hay aumento de las palpitaciones, así como también hay una intranquilidad en los actos reflejos musculares. Todo ello nos hace pensar de que emoción, fisiología, cognición son parte de un todo, no actuamos separadamente, sino que en nuestro comportamiento la característica de unidad se da siempre de manera permanente. Al mismo tiempo, somos únicos porque no hay dos personas iguales y esto también nos otorga la característica de diversidad. Y la diversidad, que es la mayor riqueza del conglomerado humano, nos lleva también a pensar de que la educación necesariamente tiene que buscar las mejores estrategias y los métodos más adecuados para rescatar a la persona y atenderlo a cada uno dentro de esta unicidad, pero también dentro de esta misma diversidad. Somos complejos porque obedecemos cada uno a una historia personal distinta a la de los demás. Nuestras historias, nuestros aprendizajes, los estímulos y todos los elementos que durante el acontecer de nuestra vida han actuado y han influenciado sobre el desarrollo de nuestra persona, nos da esta característica de complejidad. Por lo tanto, la educación se convierte en la ciencia tal vez más difícil de desarrollar y de dominar, puesto que tenemos que atender a la diversidad y a la complejidad también de la persona. Por otro lado, como personas cambiamos permanentemente, somos dinámicos. Las formas o los aprendizajes o lo que dejamos de aprender en un determinado momento pueden ser posteriormente o al cabo de un tiempo aprendidos y superados. Por lo tanto, es para la educación y desde una concepción personal de la educación, no puede haber un determinismo sobre los comportamientos y características de la persona. Por el contrario, siempre desde esta perspectiva se considera de que la persona es posible de un cambio. Por lo tanto, si somos posibles de un cambio y siempre estamos sujetos a un cambio, también somos seres inacabados, ¿no? Y este concepto es un concepto que le pertenece a Paulo Freire en su texto Pedagogía de la Autonomía, en la que señala de que la existencia y la justificación de las ciencias como la educación, la psicología, la filosofía o la religión
están referidas fundamentalmente a completar esto que el ser humano no tiene, es decir, su capacidad de sentir, su capacidad de pensar, su capacidad de razonar y de comportarse éticamente. Por lo tanto, la educación cumple fundamentalmente este rol. Somos sociables puesto que no nos desarrollamos aisladamente, ¿no? Está demostrado que el desarrollo humano y su crecimiento solamente puede darse dentro de los conglomerados humanos y no de forma aislada. Y finalmente, somos personas con características espirituales. Todos nosotros tenemos y gozamos de características espirituales independientemente de nuestras creencias o del tipo de creencias. En resumen, la persona entonces como unidad posee un conjunto de características que deben ser atendidas y que deben ser consideradas dentro del desarrollo de la formación de las personas a través de la educación.